Bueno, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí de nuevo. Gracias a todos por estarnos siguiendo. Estamos aquí como buena feria haciendo ensayos para el futuro. Ya sabemos que la FIL no será igual y ahorita todos estamos ensayando cómo será esta nueva virtualidad. Pues agradezco muchísimo que estén aquí. Y bueno, pues domingo de FIL de Guadalajara. ¿Qué sucede en un domingo en FIL Guadalajara? Nos levantamos con ganas de hacer todo porque además seguramente en la noche tenemos un brindis, una fiesta. Durante el día habrá un montón de brindis en todos los stands, el de Alemania, el de Argentina, que siempre son famosos porque verdaderamente nos traen cosas exquisitas de estos países. Y ahí nos encontramos con los amigos de Latinoamérica, nos encontramos con los amigos de la Feria de Frankfurt y también en los espacios universitarios hay brindis, hay encuentro, hay reconocimiento de todos los universitarios. Y la verdad es un espacio sensacional. Bueno, pues el día de hoy pues está Daniela, como siempre, conmigo, como acompañándome a todas estas ferias. Llevamos varios años haciendo estas transmisiones y hoy hacemos una variable. Nos acompaña uno de los miembros de nuestro comité académico, Felipe Maya, quien es miembro, es profesor investigador del Departamento de Teoría y Análisis, es diseñador, egresado también de nuestra unidad Xochimilco de la UAM y también profesor, miembro del comité académico también de la maestría en diseño y producción editorial de la universidad. Y yo le agradezco muchísimo que nos acompañe el día de hoy para que hagamos charlas diferentes, que estamos ensayando cosas distintas. Gracias bueno, por invitarme. No, Felipe, realmente te agradezco muchísimo que estés aquí y sobre todo que en esta ocasión estemos entrándole por primera vez a lo que es la feria virtual con alguien que tiene una gran vinculación con las nuevas tecnologías. Gracias por estar aquí, Felipe. Gracias por la invitación. Ok, perfecto. Está bien. Pues recordemos que el día de ayer fue la inauguración, una inauguración que nos hizo, pues nos lanzó varios enunciados que poco a poco iremos viendo y sintiendo a lo largo de toda la semana, ¿no? Una propuesta de acordarnos que los libros son vehículos de la libertad y enemigo de cualquier tipo de fundamentalismo y por lo tanto también hablaron de lo incluyente, de todo lo que tiene que ver con una serie de propuestas donde hoy por hoy lo que empezamos a ver en la feria son discusiones en torno a las políticas culturales. Quiero recomendarle a todo el mundo que entren a la página de YouTube de la Feria del Libro de Guadalajara y escuchen esa inauguración. Es una inauguración con muchísimo mensaje, pero sobre todo el texto que leyó Lidia Jorge fue sensacional y creo que es fundamental que todo el mundo se dé a la tarea de estarlo viendo. Entonces, empecemos con esta síntesis, digamos, de lo que vimos cada uno y para empezar vamos con el tema antes que nada. Felipe, tú que no habías estado nunca en una FIL de Guadalajara, creo yo, el día de hoy que estuviste a nivel virtual, ¿qué sentiste tú como usuario, como lector, como persona que está buscando información dentro de esta feria? Bueno, hay que decir, yo me fui por las sesiones que más me interesaban, digamos, creo que una diferencia importante, no me refiero a la Feria del Libro de Guadalajara, sino a cualquier feria de lo que sea, o a cualquier exposición, es la idea de la exploración. Y creo que eso quizás se perdió. Digamos, cuando tú vas a un centro de convenciones, cuando vas a un edificio, pues hay una entrada y empiezas a recorrer el lugar y a lo mejor te llama la atención el diseño de un stand o te llama la atención alguna botarga o alguien con un folleto o que de pronto se juntó mucha gente en algún lado.
Y ese es el tipo de cosas que solamente se pueden vivir en un espacio físico, ¿sabes? Porque finalmente cuando tú, bueno, o cuando yo recorrí la feria del libro, por así decirlo, en términos virtuales, pues se pierde. Lo que vemos nada más son thumbnails o pequeños pantallazos de los eventos, pero no escuchas el ruido, no escuchas el bullicio, no escuchas a la gente hablando, no puedes ver ese diseño de stand. O sea, finalmente lo que ves pues son títulos y a lo mejor dos personas que se ven chiquitas, ¿no? Platicando. Y eso no necesariamente te va a llamar más o menos la atención. Entonces, en ese sentido, creo que sí se pierde el descubrimiento. O sea, finalmente, y lo confieso, o sea, yo tanto por el tiempo acotado que tengo, como por mil razones más, me fui a aquello que ya me interesaba desde antes. O sea, yo me fui a buscar lo que era el homenaje a Aquino, lo que era el Salón del Cómic, que me gusta mucho, y posteriormente me va a gustar mucho ver personajes como Sergio Aragonés, etcétera, pero finalmente vas a eso que ya conoces. Y me imagino que las personas que están más interesadas en cosas como poesía, que están más interesadas en literatura, en prosa, etcétera, pues se fueron como a sus respectivas salas. Entonces, me atrevería a decir, digamos, a lo mejor la FIL tiene métricas de eso, pero me atrevería a decir que el nivel de exploración bajó. O sea, que esa situación de estar recorriendo algo y que algo que no conocías y que no sabías que no te interesaba, ya te interesa, eso quizás se esté perdiendo, ¿no? Este, Otra cosa que me parece que es muy distinta, pues tiene que ver con la idea de que el evento ya es menos espectacular, o sea, me parece que ahora ya es más íntimo. Todo esto trae ventajas y desventajas, ¿no? Me parece que esa intimidad también hace que las personas que participan tengan más tiempo, menos distracciones y que digan cosas que quizás en un ambiente lleno de gente, con un micrófono y eso, no lo hagan tan sencillo. O sea, me parece que se expone más la gente que está participando, ¿no? Entonces, bueno, haciendo un resumen de diferencias, creo que se pierden cosas, pero creo que también se ganan cosas. Finalmente se está explorando esta nueva manera de hacer las cosas y al final me imagino que el acuerdo será en hacerlo híbrido. O sea, en que ya cuando no estemos en esta circunstancia contingente, se buscará tener las virtudes del formato virtual y acompañarlo con las virtudes del formato público, ¿no? Del formato evento social. Ese sería como mi... Yo creo que por ahí va, pero Daniela, cuando vamos a la FIL también traemos una agenda súper saturada y ya tenemos también un recorrido hecho porque si no, no nos da tiempo de nada. Felipe, tú no sabes, si llegas sin plan, no haces nada. Entonces resulta que tienes que hacer un plan y corres de una sala a otra. ¿Cómo te pasó ahora, Daniela, y con qué te encontraste, digamos, a primera hora de la mañana? Pues creo que esta vez efectivamente sí hay ya un interés, ¿no? Creo que desde las ferias pasadas pues siempre tenemos ese interés de asistir a los foros de profesionales, a las actividades para profesionales. Entonces, bueno, en principio pues sí, efectivamente uno va y busca lo que le interesa, lo que más le llama la atención. Quizá ese descubrimiento del que habla Felipe se pierde también mucho en el sentido de recorrer los pasillos, de recorrer los stands, de ver nuevas editoriales que apenas están entrando este año. Así es. Los diseños de los stands también me parece que son maravillosos. Hay unos stands que pueden ser iguales y hay otros que, bueno, es toda una creatividad y cada año es un cambio muy diferente y eso es muy atractivo, ¿no? Porque eso también llama, ¿no? La manera en que acomodan sus libros, la manera en que uno se siente bienvenido a los stands, pues también es una manera de vivir la feria, ¿no? Eh, por supuesto que hacer un plan ha sido muy necesario porque efectivamente luego hay veces que tenemos que correr de un extremo a otro, ¿no? Del área de nacionales a internacionales y así vamos. Y justo, ¿no? O sea, ese corredera, ¿no? Hace que uno se encuentre con nuevas cosas, que uno descubra nuevas cosas, que de pronto uno se encuentre con un evento de tal escritor súper renombrado
y súper lleno el evento, ¿no? Entonces sí, efectivamente uno se pierde de esas cosas. Y lo pongo entre comillas porque efectivamente nos encantaría cubrir todo, ¿no? Pero a veces es imposible, se nos empalman los eventos. Y bueno, y hoy durante este día creo que fue un día pues como muy dedicado a la parte de la ilustración, ¿no? Estos ilustradores que a veces también tienen una función y como lo hemos dicho en Interlínea en algunos programas y que también se han definido como autores, ¿no? O sea, también, porque también ellos comunican con las imágenes, con los colores, con las formas. Y en la tarde, bueno, a media tarde, estuvo el ganador del premio del catálogo Iberoamérica de Fililustra, Santiago, digo, perdón, Sebastián Santa Fe, es colombiano, un chico joven, ¿no? Con una mirada muy fresca y sobre todo algo que me llamó la atención respecto a la charla que sostuvo con Pilar Gutiérrez de Tragaluz Editores, fue que él busca como esta diversidad, que se escuchen las voces, ¿no? Él habla mucho de que se abran espacios, de que haya más representación. Entonces creo que él aboga por eso y creo que en sus ilustraciones yo creo que es lo que intenta hacer, ¿no? Él dice que ocupa muchísimos colores, pero yo creo que justo esos colores a él le comunican algo, le comunican una diversidad. Y me parece que eso es como algo muy significativo y que también creo que en esta FIL ha habido muchas pláticas alrededor de toda esta diversidad, de toda inclusión, de que las voces sean escuchadas, de que haya espacios emergentes, ¿no? Hablan de, bueno, por supuesto, hablan de gente joven que apenas empieza a formarse en esto como escritor, o bueno, apenas empieza a formar en la cultura editorial, y yo creo que abrir esos espacios es muy importante y yo creo que está haciendo más ahora, ¿no? Y después, bueno, hubo otra plática también con ilustradores en estos eventos que se llaman diálogos con la industria, por si los quieren buscar en YouTube. Eh, y ellos hablaban también de cómo se han ido formando como ilustradores, cómo ha sido un oficio para ellos, ¿no? De recorrer las formas, de recorrer lo que sienten y cómo lo comunican, ¿no? Yo creo que también esa parte de comunicar me parece como muy significativa en estas charlas. Y hablaban también sobre este uso ahora de las redes sociales, ¿no? Que ocuparon las redes sociales como para darse a conocer, para ser más visibles y todo, y de pronto se pierden porque sienten que ya no están ilustrando para ellos mismos, para lo que sienten y estaban ilustrando para los demás. Entonces creo que ayer cuando hablábamos de que la FIL se está transformando, pues también se está transformando la industria editorial, ¿no? Y yo creo que siempre es importante, y creo que nosotros tres lo sabemos bien desde el ámbito de la comunicación, que siempre es importante saber qué queremos comunicar y cómo lo queremos comunicar y usar las herramientas con estrategias a nuestro favor y no irnos en este boom que nos pasó, creo que a todos, ¿no? Pues sí, es claro que en las mesas y en todos los lugares, pero sobre todo de ilustración y de cómic, están apareciendo gente joven. Creo que esta es parte de la propuesta. Y de ahí pasamos a hablar sobre estas pláticas, estos lugares a los que accediste, Felipe, sobre el cómic, la ilustración, cómo los escuchaste, quiénes eran, qué proponían. Estos espacios, además, altamente relajantes, ¿no? Relajados todos, y eso está haciendo que cambie un poco el discurso en la industria editorial. Había de todo, ¿eh? O sea, digamos, porque, digamos, por un lado, estaba, hubo la entrega de un premio de una editorial que se llama La Pura Pinche Fortaleza, así se llama la editorial, de cómic, y es una editorial independiente que está, digamos, como tomando muchos autores mexicanos, sobre todo, y sí, ahí está, digamos, como la parte joven, por así decirlo, pero, pues también... pues estaba Víctor Coyote, que ya es un personaje que tiene mucho tiempo en España, que es, de hecho, es más famoso por ser músico, si no mal recuerdo, en los ochentas.
pero sin embargo incursiona también en el cómic, ¿no? Y en muchas otras cosas, pero parece ser que él, por ejemplo, empezó a hacer viñetas de cómic diario desde que empezó el cierre de actividades en España, ¿no? Pues él ya está grande, ¿no? Digamos, no. A lo que voy es a que realmente no había una tendencia en términos de jóvenes o adultos mayores o alguna cosa así. No, más bien una vibra que se vio que estaba muy padre era que había de todo y que finalmente lo que unía a todos era la idea de contar historias, ¿no? Entonces, eso a mí me pareció como bastante padre y también finalmente se habló mucho de Kino, por ejemplo, o sea, y de que estos trabajos realmente no les puedes ver edad. O sea, eso es como muy importante. O sea, que alguien ya con canas pueda estar haciendo un cómic y alguien que apenas está como egresando de carrera también. Y realmente no hay una gran diferencia. O sea, como que ahí no. Eso fue algo que me pareció muy padre. Se habló mucho de eso. O sea, de que la actividad del dibujo, por ejemplo, es una actividad de comunicación que si no innata, pero muy cercano a lo innato. Entonces, una pregunta que hacían, y que es una cita de alguien más, ¿no? Pero que decían que cuando empezaste a dibujar, y que más bien la pregunta era cuándo dejaste de, porque aparentemente todo el mundo dibujó en algún momento de su vida. Y la pregunta es más bien cuándo lo dejaste de hacer, ¿no? Si es que lo dejaste. Ajá. Entonces, sí, entonces creo que ahí la edad queda completamente, digamos, matizada y no es como un gran factor. Lo que sí se sintió mucho fue este clima de contingencia, y no me refiero a la contingencia de la pandemia. O sea, me refiero a la situación en la cual me parece que prácticamente todos los asistentes, o sea, salvo Tute quizás, porque el Tute es hijo de un comiquero famoso allá en Argentina, que no me acuerdo su nombre, pero él, por ejemplo, de alguna manera ya tenía como muchos contactos y ya estaba como con un pie en la industria. Pero todos los demás de los que se hablaron, o sea, del creador de Condorito, del mismo Víctor Coyote, de los de la pura pinche fortaleza, o sea, finalmente parten de la autoedición. O sea, eso creo que es muy importante porque finalmente pareciera ser que al menos en Latinoamérica la tendencia ya no diría tendencia, sino lo común es que el dibujante, el guionista, el que produce historias en cómics, tiene que autopublicarse. O sea, pareciera ser que la industria editorial sería como un patito feo, ¿no? O sea, la novela. No sé si incluso más que poesía, por ejemplo, ¿no? En donde también escuchamos mucho esas historias, ¿no? Del poeta que está en Coyoacán y que se autoedita, ¿no? Pero parece ser que están en una situación similar o más difícil aún, la gente que hace historieta. Pero bueno, una buena nueva, por así decirlo, es precisamente que esta editorial de pura pinche fortaleza, pues ya está armando concursos, ya está editando, ya está poniendo en venta los productos, ya está, digamos, como poniendo un pie en la industria de manera mucho más seria y que proviene de la fusión de al menos otras 3 editoriales independientes, que cada uno de sus dueños, pues finalmente las funda porque no había nadie que los quisiera editar. Entonces ellos mismos fundan sus editoriales y cuando se dan cuenta de que existe una tendencia, pues en lugar de competir entre ellos, lo que hacen es fundar una editorial más grande, con el propósito de producir y de promover. Y en ese sentido creo que es como un buen esfuerzo que ya en la FIL exista un espacio específico para dar este tipo de premios. Creo que algo con lo que no quedé como muy satisfecho, por así decirlo, es que finalmente el concurso que se hace no es a trabajo publicado, sino es a trabajo que les mandas. Entonces ellos son como, digamos, algo que no se pudo ver, pues fue el cómic que ganó, porque finalmente todavía no, apenas sale, ¿no? Pero finalmente creo que están refinando ese proceso y ojalá ya en el futuro ya empiecen primero a publicar cosas y ya de lo publicado ya empezar a premiar. Se habló, la otra contingencia, que es lo de la pandemia, también fue muy interesante porque ahí este personaje, este español, Víctor, es muy chistoso el caso porque el cuate es músico y es muy prolijo, ¿no? Está todo el tiempo tocando y haciendo documentales y está afuera. Y resulta que cuando ya lo encierran, le da una frustración tan pesada que empieza a hacer viñetas para Instagram diario.
de lo que ve. Entonces, si de pronto sale a comprar el pan y la panadera está particularmente paranoica por lo del COVID, pues le hace un cómic, o sea, unas 3 viñetas y lo cuelga. Si de pronto un político dice una estupidez en televisión, pues agarra y la hace cómic y la publica. Y así se la pasó diario 70 días, ¿no? Entonces una editora, creo que es chilena, pero bueno, al final ya todo es Penguin. Ya todos son. Penguin ya compró a todos. Pero bueno, al final una editora de Penguin empieza a editar eso. O sea, y lo convierte en el libro y aparentemente le está yendo bien. Pero sí, digamos, algo que se dijo y que creo que hay que mencionar y que es como una conclusión es que finalmente ahorita todos estando encerrados voltean a ver a los libros. O sea, uno voltea a ver a las series, voltea a ver, pero finalmente ya como ya no tienes esa onda de ir al cine o de salir a echarte un trago o sea, mucho de eso está limitado. Y los libros están empezando a revalorizarse, porque finalmente el libro es esta cosa que tú tienes y que te pones a leer y que no te está haciendo ruido y que tú lo agarras y lo dejas cuando tú quieres. Y aparentemente estamos en condiciones idóneas para eso, para leer, ¿no? Entonces, creo que estuvo todo muy bueno. No se puede dejar de hablar de Kino, por supuesto, o sea que es como eso se sintió en todas las conferencias, en todas se habló de él, se habló de su influencia, no del primer humorista gráfico, pero sí del primer humorista gráfico contemporáneo, ¿no? Y una cosa que también me llamó mucho la atención y que no me había dado cuenta, fíjate, fue que Kino es el primero en hacer esta crítica, pero abrirla a nivel mundo. O sea, según entiendo, en la conferencia que estaba hablando de él, muchos humoristas hacían chistes, pero como locales, o sea, como de su presidente, de su gobernador, de su corrupción muy específica, y Kino metía el tema ya de esta crisis política y de esta crisis económica a nivel mundial, a tal grado de que incluso recordaremos que el mundito, ¿no? Que tiene Mafalda ya se empieza a incluir como un personaje, ¿no? O sea, como este mundo que hay que cuidarlo, que está de cabeza, etcétera. Y aparentemente Kino fue de los primeros en hacerlo con esa, así de explícitamente. Entonces, digamos, resumiendo, fueron ponencias muy buenas, o sea, me parece que hay mucho de qué sacar. Y no me alcanzarían los minutos para platicar todo, pero ese es como el resumen de lo que me llamó la atención, ¿no? Valió mucho la pena, vale la pena que se den una vuelta a ver el canal de YouTube de qué se dijo, finalmente, insisto, se pierde este descubrimiento, pero se gana mucho en la anécdota, en la intimidad, Claro. en cómo exponen las cosas la gente, ¿no? Y que seguramente son cosas que nos perderíamos, estar en una gran sala muy formal y eso quizás nos hablaría de lo mismo. Sí. Sí, yo creo que parte de la ventaja ahorita es que podemos ver mucho más cosas de las que hubiésemos podido ver en Guadalajara. Todo esto que queda permanente en el YouTube me parece sensacional y creo que esto coadyuva muchísimo digamos, a que la gente empiece a sensibilizarse para escuchar otras cosas en otras voces. Y bueno, nada más yo quisiera acotar y decirle a los que nos están siguiendo, bueno, tenemos una entrevista con Daniel Divinsky que le hicimos hace 2, 3 años en el canal, en el sitio web de Interlínea, que además es muy interesante la historia de Daniel como editor de Mafalda y todo lo que fue sucediendo alrededor de su vida. Y la vinculación tan fuerte que tuvo con Mafalda, pero como editor tuvo ese gran colmillo, esa gran capacidad para identificar y llevarlo hacia adelante. Creo que es muy importante, ¿no? Y bueno, de ahí yo quisiera irme a algo que tiene que ver con la construcción de nuevas comunidades en este ecosistema que se está moviendo. Está todo revuelto, todos estamos con todo, ya no sabemos a quién pertenecemos, dónde está la incertidumbre, si es que existe la incertidumbre o es la incertidumbre la que estamos, digamos, como gestando, ¿no? Para justificar nuestra angustia y nuestra preocupación. Pero lo que sí es cierto es que estamos creando comunidad, ¿no? Y estamos creando nuevas comunidades y me pareció muy interesante que en Fil Pensamiento trataron este tema de la construcción de nuevas comunidades, ¿no?
¿Por qué? Porque la gente está buscando espacios de pertenencia y eso es básico. Y además tratar de llevar desde nuestras condiciones individuales y privadas hacia aquellas que la autoridad parece que tiene dominio, que es el espacio público. Entonces aquí es donde está en juego este asunto de lo privado y lo público, lo que me pertenece y lo que me imponen aparentemente. Y todo esto nos permite tener nuevas formas de pensar el espacio de lo que es público y de lo que no es público, y de cuál es mi espacio de intimidad y de decisión, ¿no? También, bueno, pues todo este asunto de hablar de nuevas formas de comunidades, ¿no? Donde ya parece, y las nombraron de una manera que me pareció muy interesante y tomé nota, donde decía que, bueno, pues son espacios de reencuentro donde la coincidencia está establecida en estos espacios virtuales con gente conocida o con desconocidos, porque ahora tenemos esa enorme posibilidad, y que se han dado formas que pueden ser improbables, incipientes, temporales, móviles, estacionales, discontinuos, ¿no? Y donde la inclusión es parte de este juego. A mí me pareció muy interesante que escuchemos estas nuevas formas de hablar de la construcción de nuevas comunidades y que el ecosistema del libro está sufriendo enormemente cambios, al igual que cualquiera, pero hoy en FIL Guadalajara, que es un espacio por eso tan interesante, que se mueven tanta gente de todos los niveles y con tantos intereses, yo creo que sí estamos percibiendo estos nuevos espacios de, de las comunidades, ¿no? Y de ahí, bueno, pues pasemos a este siguiente espacio, ¿no? En el que estuviste, Daniela, ¿no? Este salón de poesía que nunca habíamos tenido la oportunidad de estar y que me parece bellísimo. Yo también tuve la oportunidad de ver también un espacio de cuestiones escénicas y de representación performáticas muy interesante en torno al libro y creo que jugar con el libro y la palabra en estos espacios también resulta interesante. Cuéntanos, Daniela, ¿qué es lo que tú analizaste y viste? Sí, creo que efectivamente, creo que no habíamos tenido oportunidad de acercarnos como a los espacios más, digamos, por ponerle así, literarios, ¿no? Y creo que este salón de poesía está resultando muy, muy interesante porque efectivamente, como hace rato mencionaba también Felipe, esta cercanía con esta intimidad, ¿no? Que las conversaciones, las anécdotas, ¿no? Que se desarrollan en estas conversaciones, pues yo creo que no sé si como estamos todos desde la casa, a lo mejor también toda esta situación de pandemia que todos hemos pasado este año como que hace que las emociones y las sensaciones estén en juego, y creo que estos espacios ahorita y desarrollarlos de esta manera están resultando muy interesantes porque justo empiezan a hablar, creo que, bueno, por la media tarde también estuve en una que fue el foro de literatura y letras hispánicas, estuvo Alberto Ruiz Sánchez, y en la tarde estuvo el Salón de Poesía, y bueno, y creo que en ambos encontré similitudes respecto a la creación. Efectivamente, utilizan la palabra para crear, ¿no? Pero, por ejemplo, por un lado está esta creación que se desarrolla literaria y todo, pero que justo hacen que las emociones humanas, ¿no? Estén en juego, ¿no? ¿Cómo quiero sentirme y cómo quiero transmitir lo que estoy sintiendo, esta emoción? Hablan del miedo, de lo malo, todo este juego de emociones que se sienten, que se viven, que son cotidianas, ¿no? Que un ser humano no es decían, una personificación única, sino que es un ser complejo, ¿no? Y en esta complejidad, cómo ellos como autores, como creadores dentro de ciertos distintos géneros, acomodan estas emociones y crean a sus personajes, ¿no? Decía Alberto Ruiz Sánchez, le preguntaban que casi como cuál es la fórmula, ¿no? Para crear, y él decía, bueno, pues es que más bien se trata de que lo que tú quieras transmitir o lo que tú quieras plasmar encuentre la forma, ¿no? Al final de cuentas, si lo haces en una forma preestablecida, dice, pues nunca lo vas
dices, no lo vas a lograr, ¿no? O sea, tú tienes que crear esa forma para lo que tú quieres transmitir, ¿no? Y también en la parte del salón de poesía, eh, pues se leen, hay que comentar que se lee mucha poesía y es muy rico este espacio porque justo hace que las emociones estén presentes, ¿no? Hace que se note otro espacio de creación, el uso de la palabra, el uso del lenguaje juegue mucho y se sienta y se perciba de una manera distinta. Y yo creo que ahorita en general creo que todos están hablando desde las emociones, desde lo que uno se ha sentido en esta pandemia y que creo que nos estamos desarrollando, o sea, o nos estamos reconociendo otra vez como humanos, ¿no? Con muchas virtudes, con muchos defectos, o sea, creo que están mucho en juego estas cosas en todas las conferencias, ¿no? Como que a veces vamos a una conferencia fuera, o sea, en la vieja normalidad, de pronto, pues sí, los foros se vuelven un poquito más, a lo mejor más formales, ¿no? En este caso, unos como que, no, como que todos nos estamos quitando la capa y estamos dejando que haya un universo ahí personal y yo creo que eso también es muy rico, ¿no? Porque precisamente generamos, y lo hablo en plural, porque creo que hasta nosotros mismos, ¿no? Que estamos ahorita aquí transmitiendo, generamos como que también esta sensibilidad con el otro, ¿no? Y yo creo que estas plataformas quizá están ayudando a eso, a llegar a esos espacios y generarles esta sensibilidad con el libro, con la lectura, con autores, para que los conozcan, ¿no? Yo creo que también ahí pueden encontrar también ese descubrimiento. Sí, y bueno, pues mucho de lo que ahorita aquí en Interlínea y están haciendo estas conversaciones, estas charlas informales sobre pues lo que cómo estamos sintiendo, lo que estamos escuchando y viendo, que no tiene otro afán más que conversar con ustedes, pero igual nos gustaría muchísimo los que nos están acompañando, si pueden, pues platicarnos algo de lo que vieron el día de ayer y hoy que nos permita un poco dialogar con ustedes, saber que están ahí presentes, que también tienen estas sensaciones o tienen otros puntos de vista, sería interesante. Y si no han accedido a la Feria del Libro de Guadalajara, los invitamos a que accedan. Yo creo que es una oportunidad muy importante, ¿no? Y bueno, de ahí, bueno, pues yo quisiera encaminarme ya al cierre de esta charla en la espera de a ver si nos mandan algún mensaje las personas que nos están siguiendo. Marcela, qué gusto saber de ti. Iván, desde Chile, qué rico que nos estás escuchando. Javier, creo que vives, Bolaños, creo que vives en Cuernavaca. Alejandro, qué gusto. Nos encontrábamos en el aeropuerto constantemente, espero que nos encontremos. Y bueno, nuestro querido Víctor de Recomiéndame un libro, de la cual, bueno, pues también es parte solidaria del trabajo que hacemos en Interlínea. Gracias por estar aquí siguiéndonos y bueno, pues suponemos que alguien lo verá posteriormente y es parte de lo que estamos haciendo aquí en Interlínea. Pues vamos cerrando, Felipe. Yo creo que es muy importante hablar y yo pongo la mesa en terrenos del Encuentro Internacional de Investigación Educativa, ambos que estamos en la UAM, que estamos teniendo que hacer educación, estamos teniendo que inventar o reinventarnos como educadores a distancia, pues hablaban muchísimo hoy en este encuentro que siempre se hace en torno a la FIL de Guadalajara y que hoy tuve la oportunidad de escuchar sobre estas nuevas formas y también de construir comunidades tecnológicas, su uso y la alfabetización mediática, ¿no? Creo que sería interesantísimo un poco en tu experiencia o cómo lo estás sintiendo, este asunto de los aprendizajes transmedia a través con los medios como herramienta y vehículos. ¿Tú cómo lo percibes como profesor de la UAM? ¿Por dónde empezar? De entrada, no sé si llamarle nuevo. Creo que lo nuevo es que lo esté adoptando todo el mundo. O sea, es como esas cosas que ya tienen muchos años funcionando y funcionando muy bien, pero que no se le había volteado a ver porque no había necesidad, ¿sale? O sea, porque finalmente siempre uno se va al medio más cómodo y el medio más cómodo es el familiar.
Entonces, en ese sentido, pues lo más familiar siempre ha sido estar yendo a dar tu clase, etcétera. Sin embargo, digamos, las metodologías y las herramientas para enseñar a distancia y eso tienen muchísimo tiempo. Nada más que ahorita ya se vuelve una necesidad, ¿no? Ese es el asunto. ¿Cómo lo veo? Lo veo muy similar a mi apreciación ahorita con la FIL. O sea, se ganan cosas, se pierden cosas. En mi opinión, creo que algo que está ganando es la formalidad. Eh, los gringos le llaman accountability, ¿no? O sea, la idea de rendir cuentas. O sea, creo que cuando un docente eh, empieza a dar una clase, por ejemplo, y empieza a improvisar demasiado o habla de temas que no sabe, ¿no? O hay punto en el cual ya llega la charlatanería, pues finalmente los alumnos tienen poca experiencia, ¿no? Y son fáciles de impresionar muchas veces. Y ya. Pero ahora, pues todo lo grabamos. Si tú dices algo, el alumno puede fácilmente verificar si es cierto o no con la ventana que está al lado. Entonces también vemos que el alumno ya también va a tener muchos más recursos que van mucho más allá de esta noción del Magister Dixit, ¿no? O sea, de que el maestro es el principio y fin de todo, ¿no? Entonces, yo lo que he observado conmigo, con mis colegas en la universidad, no nada más en la UAM, sino en otras universidades, es que el alumno efectivamente ya tiende más a la independencia y eso es bueno, definitivamente. Y por otro lado, el docente muchas veces está más expuesto a la crítica, etcétera. Yo lo veo como algo bueno, eso, o sea, sin duda se puede percibir como, pues, como una disidencia a la autoridad o alguna cosa así, pero no, yo lo veo como algo adecuado, como un paso necesario incluso, y nos va a hacer replantear las relaciones que tenemos, o sea, con docentes, con administrativos, con investigación, porque entonces ahora ya todo está siendo público, ya todo está siendo, ahora sí de verdad, o sea, ya todo está siendo registrado, ya todo es verificable y finalmente el principio de falsibilidad, el principio de verificación, incluso de la ciencia, pues hoy por hoy está, digamos, por todos lados y eso está bien. Ahora, ¿cuál es un problema muy fuerte? El problema muy fuerte es que también es más fácil simular, ¿no? También es más fácil sentarse aquí a decir cosas, o a ser un alumno y no poner atención, o estar haciendo otras cosas. Eso también se ha perdido, la sincronicidad. Que también cuando tú estás enfrente de una pantalla, la expectativa es que está grabado y entonces lo puedes ver cuando tú quieras. Entonces tu atención y la demanda de docencia y de instrucción ya se vuelve on demand, ya se vuelve bajo demanda, ¿no? Y eso también hace que nos parezcamos más a un servicio. Entonces, a una especie de Netflix, ¿no? Pues lo voy a poner a Felipe a ver qué me va a enseñar ahora, ¿no? No, mejor le cambio y le pongo a Sofía. Y eso también puede tergiversar las relaciones que uno tiene con los alumnos, porque finalmente, si no eres, digamos, una especie de autoridad, si hay una fase de mentoría, y la mentoría, o sea, la idea de que tienes un aprendiz, de que tú guías a alguien a través de ciertas decisiones y no nada más eres un como distribuidor de conocimientos, sino que es humano, ¿no? O sea, y eso está debilitado, ¿no? O sea, la idea de que un alumno, por ejemplo, se exprese de manera libre es algo que aún no hemos aprendido, o al menos yo lo he percibido en mis clases y en las de unos compañeros, que se habla menos, ¿no? También precisamente, como todos nos sentimos como en esta especie de podcast o de programa de televisión, o sea, como todo el mundo se siente expuesto, sí hay una pérdida de audacia en términos de exponerte y decir cosas, preguntas tontas o de decir, mira, yo pienso esto. Hay más miedo al ridículo, por ejemplo, ¿no? Hay más miedo a estar equivocado. Entonces, esas cosas se van perdiendo. Nuevamente, se ganan unas, se pierden otras. Finalmente, creo que vamos encaminados a un proceso de remediación. Para los que no le entren a teoría de medios, pues es la idea de que un medio va tomando su forma y las necesidades del ser humano se van adaptando también a ese medio, ¿no? Y ahorita, pues, la gran mayoría de nosotros estamos como entrando a estas nuevas cosas, pero eventualmente serán nuevos usos y costumbres, eventualmente lo humano triunfa, ¿sí me explico?
Y pues está interesante porque estamos viendo esto en tiempo real, o sea, estamos viviéndolo ahorita, ¿no? En lugar de estar en mi casa o de yo estar en tu casa, pues estamos en 3 pantallas, nos están viendo otros fulanos y eso cambia cosas, eso cambia cómo hablamos, cómo escuchamos, cómo percibimos, cómo Total. todo. Y nadie tiene la experiencia, o sea, nadie tiene 10 años haciendo esto. No, Entonces, clarísimamente, como dijeron, ¿no? Estamos todavía en el ensayo del futuro. Yo me quedo con sí. esa palabra porque estamos justo ensayando, ¿no? Y bueno, pues sí, yo te diría que es interesantísimo lo que acabas de comentar, porque además, si esto lo llevamos al espacio de la feria, ¿no? Cuando está Phil Jóvenes, de pronto es 1000 jóvenes con alguien, ¿no? Pero hay una preselección y hay una situación que se vuelve muy extraña porque los chicos van el jueves de la fila hay que salir Mm, huyendo, porque llegan toda la horda de ujú, camiones con un montón de chavos, donde se hace una simulación, desde mi punto de vista, ujú, de que van a tener contacto con los libros. Y la verdad, los stands están vacíos, los pasillos están llenos de estudiantes comiendo su lunch, mm, y realmente no hay un acercamiento, no hay una manera realmente de todavía involucrarlos. No sucede con Phil Niños, ¿eh? Con Phil Niños hay una mayor interacción porque hay talleres dirigidos y este año Phil Niños resulta interesantísimo. Les están mandando a los niños a su casa una especie como de cajita para que desde su ujú. casa se conecten al taller y entonces lleven los talleres. Eso me parece bellísimo, ¿no? Es decir, con mucha creatividad, ¿no? Entonces, creo que por ahí estamos en un juego muy interesante y quiero leer, ¿no? Hablando de autoridad, y creo que aquí Daniela pudiera ir cerrando, ¿no? Porque dice Víctor, me desilusionó la plática de Krause, ¿no? Eh, es que están ahí esas autoridades, ¿no? De las cuales a lo mejor tenemos una expectativa siempre mucho mayor, ¿no? Pero sensacional la de Cristina Rivera Garza, ¿no? Y aquí está Bruno. Bruno, muchísimas gracias por estarnos escuchando y contesta, dice, ya los vi, no hay crimen perfecto, dice Bruno, ¿no? No podría yo esperar una frase tan filosa como la que siempre tiene Bruno para este tipo de cosas. Y Víctor nos contesta también que, bueno, pues interesante la presentación del libro de Pérez Reverte, como siempre una buena entrevista de Patán que está bien informado. Gracias, Víctor, nos está ayudando a cubrir para que todo el mundo sepa lo que estuvo. Y una delicia ver a Yuval Noari Harahari. Me parece interesante, habría que ver qué quiere decir eso, son cosas que hay que ir a buscar. Y bueno, al final Víctor también hace una reflexión donde nos vamos adaptando a una nueva forma de asistir a la FIL. Hay oportunidad de ver más eventos o salirte claro, verlo cuando quieras. Efectivamente, aquí hay aparentemente una mayor o no libertad de estar o no estar, ¿no? Y bueno, pues vamos cerrando, Daniela, con algún breve comentario para que ya terminemos esta linda charla. Sí, justo creo que pues esta nueva oportunidad y precisamente ahorita con lo que estaban diciendo, creo que es una nueva oportunidad de conocer, pues en principio, bueno, conocer este espacio de FIL Guadalajara, ¿no? Para quienes no tenían la oportunidad de conocerlo. Y también para los que teníamos la oportunidad de conocerlo, pues lo estamos conociendo también de diferente manera, ¿no? También estamos conociendo las charlas de diferente forma. Creo que todo esto que estamos diciendo de la cercanía y que efectivamente quizá ahorita, por ejemplo, en las charlas bueno, en las que he podido estar, ¿no? Pues no ha habido como preguntas y respuestas del público, ¿no? Y a lo mejor esas son de las cosas que se pierden un poquito, ¿no? Hay charlas que me parece que han sido pregrabadas, entonces también eso se pierde, ¿no? Esa interacción con el otro quizá es la que se está perdiendo. Digamos como que ya uno desde acá pues se pone cercano a eso, ¿no? Y bueno, o sea, creo que también en la charla de los ilustradores, por ejemplo, mencionaban mucho esto de crear espacios, que uno se tiene que crear sus propios espacios y crear espacios también de comunidad. Entonces yo creo que hay una cosa muy importante ahora y que las redes sociales pues ayudan mucho, ¿no?
como lo estamos haciendo ahorita nosotros tres, ¿no? Pues al final estamos creando una comunidad y con los que nos están viendo y que justo podemos, si no tuvimos la oportunidad de charlar después de esa conferencia, ¿no? O en el momento de la hora del café, ¿no? Que luego es normalmente donde uno empieza a convivir, bueno, pues lo estamos haciendo de esta manera, ¿no? Yo creo que con nuestras propias redes, o sea, redes humanas, quiero decir, ¿no? Con nuestras propias, O de arañas. Con nuestros conocidos, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante, ¿no? O sea, tejer redes que podamos unir y crear justo lo que se mencionaba hace un momento, crear comunidad y que podamos conversar y todo, pues también eso le va a dar sentido un poco a conocer las cosas de distinta manera y a tener una feel también de distinta manera y con muchísimos temas, con muchísimas cosas que se pueden analizar, que se están viendo. Entonces, creo que esta interacción es rica, ¿no? En ese sentido, y bueno, pues hay que aprovecharla de la mejor manera. Pues sí, bueno, pues creo que no sé si Felipe quiere intervenir y si no, vamos cerrando. Felipe, no sé si tengas algo para cerrar. Pues que hay que seguirle echando ojo. O sea, hay que seguir viendo. Una ventaja es que todo está grabado, o sea, lo puedes ver cuando te sea conveniente, pero definitivamente hay cosas que valen la pena. Mucho, ¿no? mucho. Sobre todo, y yo haría la invitación, o sea, quienes tengan la idea de producir, sí se está hablando mucho de la autogestión, hay muchas invitaciones, y por supuesto que hay, digamos, oportunidades valiosas, ¿no? Para quien quiera incluirse en esta comunidad de producción, ¿no? Entonces, pues hay que seguir. De producción, no solamente editorial, sino de conocimiento, de entendimiento. Estamos como resilueteando nuestro propio cuerpo, estamos viendo cómo nos estamos relacionando y me parece que la FIL por eso es tan rica y por eso no le pertenece a uno, sino nos pertenece a todos los que asistimos y chocamos de alguna u otra forma en los pasillos. Y bueno, por hoy vamos dejando este punto y seguido para que el día de mañana nos acompañen. Muchísimas gracias, Felipe, por haber estado con nosotros el día de hoy. Mañana nos acompañarán Camilo Ayala y Eduardo Andión y tendremos nuevas perspectivas, nuevas escuchas, diferentes formas de ver y de abordar la problemática en la que estamos. Pues muchísimas gracias y bueno, pues hasta luego a todos. Lucía, muchísimas gracias por estar aquí también y bueno, pues nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Bye.